Ha comenzado la comparecencia con unos puntos en el orden del día y la intervención inicial del presidente del Gobierno de España, que ha dado datos sobre la evolución de la pandemia en nuestro país, y hoy la buena noticia es que España ha bajado de los 300 fallecidos, siendo doloroso siempre hablar de personas que pierden la vida, y desde aquí también nuestro pesar por ello y nuestro pésame justamente a sus familiares. Ha hablado también de la desescalada el presidente Pedro Sánchez, diciendo que hay que ser prudente, lógicamente, ante cualquier rebrote y vuelta de evolución negativa con respecto a la pandemia, pero que estamos ya en el camino de la desescalada, que va a ser coordinada, que va a ser asimétrica y que va a ser gradual, y que además tendrá velocidades diferentes según los territorios. Además, como saben ustedes, ya anunció él ayer que este martes va a haber Consejo de Ministros al respecto para presentar propuestas sobre la desescalada de nuestro país. Decir también que ha hablado sobre el acuerdo europeo, que recientemente ha llegado a un nuevo paso que tendrá que ser debatido finalmente el 6 de mayo, que suma los 540.000 millones de euros que ya se habían acordado hace semanas, la posibilidad, que es importantísima, de un fondo importante económico. Se habla de 1,5 billones de euros para hacer frente a la situación generada por el coronavirus. Y si bien esto se tiene que articular, porque lo que se pretende es que sea a través de transferencias y no de deuda o crédito, es una buena noticia que se camine hacia un acuerdo en la Unión Europea. Y lo he dicho también en todas mis comparecencias, es el momento, creo que no ha habido otro como ahora, para que Europa demuestre, la Unión Europea, que es fundamentalmente la primera de las palabras, que es unión. Y en ese sentido, los estados que más estamos sufriendo el coronavirus deben recibir una propuesta coordinada y solidaria de los miembros de la Unión Europea. También ha puesto sobre la mesa Pedro Sánchez su voluntad de un pacto de reconstrucción en el que participen todos los agentes políticos, sociales y también las comunidades autónomas. Ha habido reunión del presidente del Gobierno de España con el presidente de la Federación de Municipios, y creo que eso es bueno para poder cerrar ya los acuerdos diversos para tener los mayores recursos públicos para hacer frente a la quiebra social y económica que sin duda el confinamiento lleva consigo por la parálisis de la actividad económica. En mi intervención he comenzado haciendo una exposición de la situación sanitaria en Canarias. Y en ese sentido tengo que decir lo que llevo diciendo cada semana, y es que cada domingo, cuando comparezco ante las Canarias y canarios, la situación es mejor que la semana anterior. Por ejemplo, Canarias ha hecho en la última jornada más de 3.000 test. Hemos pasado de 600, 700, 800 test diarios a más de 3.000 test diarios de PCR, y hemos tenido solo 12 positivos. La situación en Canarias es la más favorable de nuestro país. Tenemos apenas 55 personas que están ocupando camas de UCI por el COVID y hay unas 500 camas disponibles. También con respecto al dato de contagios, de fallecidos por habitante, Canarias da los datos más favorables, sin ninguna duda, también en ingresos y en evolución. Y lo mismo en contagiosidad. Ya lo he dicho, estamos por debajo del 1 desde hace semanas, lo cual convierte a nuestra región en una de las que más preparada está para la desescalada. He hablado también de la realidad socioeconómica. He vuelto a incidir. Ayer lo decía Pedro Sánchez en su comparecencia, que todos los domingos pregunto, y he vuelto a hacerlo hoy, por las circunstancias socioeconómicas que Canarias padece, para que se arbitren los mecanismos por el Gobierno de España y también ante la Unión Europea para responder sobre ello. He vuelto a reclamar que tengamos una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y creo que ahora más relevante, después de este principio de acuerdo en Europa, que se permita el endeudamiento, el uso de los remanentes del superávit, que haya un plan de choque para el turismo en Canarias específicamente, porque es la región más azotada. En el peor momento del año es cuando llega el coronavirus y el confinamiento a nuestra tierra, y que se produzcan los ERTE en sus prórrogas para que las personas que en estos momentos están en ellos no pasen a ser personas que engrosen el paro, sino que sea temporal y que haya una inyección económica pública para que puedan regresar cuando la normalidad se recupere a sus puestos de trabajo. Al respecto hay buenas noticias, porque así nos lo ha trasladado la ministra de Trabajo, igual que la de Hacienda con respecto al endeudamiento, pero queremos que eso se materialice de manera definitiva. Hemos hablado también del Pacto por la Reconstrucción. He explicado que esta misma semana he entregado en Canarias
a los partidos políticos, a agentes sociales, también a la Federación Canaria de Municipios y de Cabildos, un documento para, con una cronología, cronograma y pasos firmes, podamos cerrar lo que empezamos el 16 de marzo, que fueron reuniones en las que recogíamos propuestas para poder tener un pacto que firmemos en Canarias e incluso un plan que vaya al Parlamento, que comprometa a los firmantes y primero al Gobierno de Canarias y que también sea un documento que podamos defender ante las estructuras suprarregionales, ante el Gobierno de España y ante la Unión Europea. Y creo que el camino debe ser el de las alianzas, el de los acuerdos y el de los pactos sociales y políticos en nuestro país. Y en ese sentido creo que es bueno la responsabilidad que están teniendo en Canarias los entes sociales y políticos para conseguir un bien común. Y he hablado luego de la desescalada. En ese sentido, he empezado como hice el primer día que comparecí ante los presidentes autonómicos. El coronavirus llegó a España, en primer lugar, aquí, en Canarias y en La Gomera. Fue el 31 de enero. Ese mismo día, 31 de enero, 2 turistas chinos en Roma daban positivo de coronavirus. A la semana, en Italia, un italiano que había estado en Wuhan dio positivo. Y apenas 2 semanas después ya eran cerca de 20 los que en la región de Lombardía daban positivo por coronavirus. Todos sabemos cómo se expandió el coronavirus por el continente y cómo se convirtió en una situación pandémica según pasaban las siguientes semanas. Y sin embargo, en La Gomera, haciendo el confinamiento, el aislamiento y los protocolos pertinentes, no tuvimos desarrollo de la pandemia, no hubo mayor contagiosidad y se cerró con éxito, igual que ocurrió el 24 de febrero con un turista italiano en el sur de Tenerife, en un hotel de 1000 personas. Y creo firmemente, y así lo he expuesto hoy ante todos los presidentes, que una de las causas fundamentales es el confinamiento y el aislamiento. Cuando el 14 de marzo se decreta el estado de alarma y se producen los confinamientos en las familias de nuestro país, Canarias automáticamente restringe el tráfico aéreo y también por mar, el tráfico de personas. Y cerramos, incluso hemos sido más estrictos. Y los datos después de esos cierres es que Canarias es la comunidad más favorable. Y hoy tenemos cómo la contagiosidad se mantiene por debajo de 1 desde hace 23 días, que las camas ocupadas están por debajo del 15% y nos piden que sea de un 30, un 40%. Y las de COVID en UCI nos dicen que no debemos superar el 50% y en estos momentos en Canarias solo ocupamos el 20%. Y al hecho del confinamiento hay que sumar una situación fundamental y es el aislamiento. Por eso nuestra propuesta de desescalada, en lo que es más estricto, es que tenemos que mantener las conexiones con el continente restringidas y vigilando la llegada a Canarias de cualquier persona desde que se nos apruebe nuestro plan, incluso con PCR a los que vienen del exterior. Porque si la contagiosidad en nuestras islas ha disminuido y hay islas, 3 que tienen prácticamente cero, tienen cero, El Hierro, La Gomera o La Graciosa, si hablamos de ámbitos insulares y no se abre al exterior, indudablemente la contagiosidad no debe caminar. Y esa es la peculiaridad que tiene Canarias. Hoy se ha hablado de los picos, y en Canarias el pico fue entre el 26 y el 30 de marzo, fue más tarde en otras regiones de nuestro país. Y por ello hay una hoja de ruta. La hoja de ruta empezó el 7 de abril. En esa jornada, en la Comisión Interterritorial, pidieron a las comunidades que prepararan sus planes autonómicos de desescalada. Y Canarias se puso mano a la obra, como lo hicieron también otras regiones. Y trabajamos desde Sanidad y también en el Comité de Gestión Sanitaria para tener un plan terminado. Plan que se culminó en la semana que acaba de terminar. Como saben, tuvimos intensas reuniones después de que los científicos, que son 14 los que han participado, hicieran una propuesta para que el miércoles finalmente, con muchas aportaciones y debates, la misma se pudiera terminar. El jueves a primera hora ese plan fue enviado al Ministerio de Sanidad, posteriormente también lo conocieron los miembros del Gobierno de Canarias y el viernes, porque este es un gobierno que sigue defendiendo la transparencia, el compartir las decisiones, el caminar de la mano, todos, presenté ese plan a los partidos políticos, lo presenté a la Federación Canaria de Municipios, a la Federación de Cabildos e incluso aquí, hacia las 2 de la tarde, lo hice público ante la ciudadanía aclarando algunos conceptos que habían sido publicados y que no se correspondían con el plan aprobado.
como por ejemplo que no se establecían fechas, se establecían fases. Empezaríamos por la primera fase y luego pasaríamos a la segunda si se cumplían los marcadores entre una fase y otra, y luego a la tercera. Y si había un rebrote no habría ningún problema en dar marcha atrás, pero que la desescalada estaba trabajada de manera rigurosa para poder elevarla al Gobierno de España. Estos días lo han hecho también otras comunidades, el País Vasco, Cataluña, Baleares, Andalucía, Galicia, han ido presentando sus planes y hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho claramente que toma nota de todas las aportaciones que se han hecho en esos planes, los que se han hecho a través de los medios de comunicación y los que se han trasladado, como hicimos nosotros formalmente, al Gobierno de España. Que el viernes pasado hubo una comisión interterritorial en la que se analizaron algunos parámetros, porque el plan sí debe ser coordinado, debe ser también asimétrico, debe ser también gradual y, por tanto, también quienes finalmente puedan tener esa desescalada tendremos que cumplir parámetros que son fundamentalmente de capacidades sanitarias y también de recomendaciones sanitarias. Son dos documentos. El primero se presentó el viernes, ya hemos estudiado ese documento y anuncio que Canarias está en condición de cumplir los parámetros para esas capacidades sanitarias, que significan número de efectivos, de camas, prevención, actuaciones, y el lunes, hoy se nos ha entregado el documento, se debatirá en la Comisión Interterritorial, es decir, mañana, esas recomendaciones sanitarias que también, de una primera lectura, entendemos que cumplimos al respecto y, por tanto, elevaremos mañana en esa comisión interterritorial nuestro cuadro de mando para que sirva a un documento conjunto que se eleve al Consejo de Ministros al día siguiente, el martes. Y ahí, como digo, estarán todas las condiciones que tiene Canarias para poder participar pronto de esa desescalada. Islas que tienen 0 positivos, en estos momentos no tienen ningún positivo por coronavirus y también una evolución favorable en todas las islas. Quiero concluir diciendo que en todas mis intervenciones hasta ahora siempre apelaba a la responsabilidad de los canarios con el confinamiento. En la última, hace 7 días, también decía que había que ser responsable con el desconfinamiento, porque el virus está. Es cierto que adormecido o languideciendo, pero está. Y como está, hay que ser precavido con las normas que tenemos que cumplir para poder salir, a la vez que hay que salir. Y por eso hoy, que es un domingo en el que luce el sol en Canarias, la mejor imagen después de 40 días, de más de 40 días, es ver las calles en las que de nuevo se sonríe con niños que juegan y que salen con sus bicicletas y con sus padres para hacer un paseo y poder sentir, porque así es, que en esta ocasión la afirmación de que estamos ya al final del túnel es real. Creo que esa imagen hoy, de los pequeños y de las pequeñas con sus padres, compartiendo las calles de Canarias y también del resto de nuestro país, es la prueba de que sí, estamos saliendo de una situación que comenzó hace semanas y que pronto haremos que esa normalidad llegue al resto de la población. Y por eso, muy importante la comisión de mañana, también el Consejo de Ministros el martes y, por supuesto, un plan trabajado en Canarias con rigor, con debate y presentado, como digo, con las características y las peculiaridades de nuestra tierra.